Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Esto es Infobaires 24 Radio. La propuesta de información en un año clave. Infobaires 24 Radio en Ecomedios, con la conducción de Alejandro Tarruelia. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hoy, por cierto, Infobaires 24 Radio, 15 de octubre, a 2 días nomás de los 70 años del 17 de octubre, aquí con Ignacio Campos en Infobaires 24 a través de la Ecomedios, donde tratamos de resumir un poco el sentir, el palpitar del momento político que vive la Argentina. Y además vamos a tener un episodio bastante especial dentro del programa a propósito del 17 de octubre, y les voy anunciando que tenemos la visita del actor Arturo Bonín. Ya vamos a estar conversando y les vamos a contar qué es lo que vamos a hacer hoy a propósito de todo esto. Estamos aquí con Ignacio Campos, producción Carla Pomarico, responsable técnico de emisión Gerardo Subirana. Tenemos servicio de Telam, Ecomedios, Infobaires 24. Y hoy, Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, tengan todos. ¿Cómo estás, Ale? Bien. Arturo, buenas noches. Buenas noches. Juan Godoy. Con un problemita técnico, porque estos equipos son nuevos. A ver. Hola. ¿Estamos mejor ahí? No salgo ahí. No estoy saliendo. Vamos entonces a esperarlo a Ignacio, que se nos atrasa un poco, se hace desear. Y mientras tanto les voy contando que una de las informaciones... Ah, ¿ya está? ¿Puedo escuchar? Sí, lo escucho, sí, ya está. Bien, ya estamos, ya lo tenemos en persona. Ignacio, ¿estás ahí? Aquí estoy, buenas noches. Entonces, soy yo. Está bien. Bueno, saludo entonces a los amigos que nos visitan hoy en el programa. Arturo, gracias por haber venido. La verdad que estábamos muy expectantes por tu presencia, por el respeto que te tenemos, por el cariño, porque sos un actor popular. Prometí que traía algo, no, lo olvidé. Si estaban expectantes por eso, lo olvidé. No hubieras venido, Arturo, no hubieras venido. Bueno, vamos a tener un programa así, cargadito. Tenemos queridos amigos aquí en la mesa. Más vamos a tener una comunicación con el candidato a intendente por el Frente para la Victoria de Hurlingham, Juanchi Zabaleta, quien nos va a contar un poquito cómo viene la cosa en materia de las próximas elecciones. Esta mañana estuvimos en La Plata en una reunión con el ministro Alejandro Arlía. Hemos traído el material muy rico, por cierto. La verdad es que es una figura clave dentro del armado del futuro gobierno. Ya, yo como peronista lo doy por descontado y en primera vuelta del compañero Daniel Scioli, y decía Alejandro Arlía, un hombre que ha sido clave en la gestión del gobernador Scioli. Ministro de Infraestructura. Ministro de Infraestructura. Hoy estoy trabadísimo, estoy nervioso porque lo tengo a Arturo enfrente, con lo que me gustan los hombres amigos, lo sabés. Y así que bueno, y vamos a estar haciendo un repaso de la información que está circulando. Información posiblemente general. Hay dos cosas hoy, me parece, Ignacio, que una de ellas es la confirmación de Silvina Batakis como ministra de Economía de un
próximo gobierno de Scioli después del 25 de octubre, y la segunda es el hecho de la presencia de, que eso seguramente nos va a ampliar vos, sobre la presencia de Scioli hoy en Córdoba. Bueno, Scioli está en todas partes, ¿viste? Actos aquí y allá, y hoy estuvo en Córdoba a la tarde con Carlos Alessandri, un referente muy importante de Calamuchita, Córdoba, que es el hombre que hace 2 semanas se pasó a de un referenciamiento con Massa, con De la Sota, se pasó a colaborar con Daniel Scioli, y esto estaba indicando el vuelco de Córdoba del peronismo de Córdoba hacia la candidatura de Scioli en forma, digamos, en bloque, ¿no? Sí, por cierto, lo de Alessandri no fue nada más ni nada menos que la punta del iceberg. Realmente podríamos decir, en términos camperos, que arrió con todo, realmente, porque fue una tarea que podríamos ejemplificarla de esa manera. Ha arriado con todas las voluntades políticas que hasta aquí venían respondiendo a De la Sota y por ende al esquema y armado nacional de Massa. Se le complica cada vez más a este muchacho con ese mensaje de policía que tiene. Parece que lo único que sabe proponer es meter ejército en los barrios pobres, como él dice. Pero no es candidato a comisario, porque yo lo veo tirando cosas, abriremos comisarías acá, correremos... Sí, en Trulalá se va a presentar como candidato a comisario, porque parece que el comisario de Hijitus se jubila. Así que queda Sergio. Sergio bueno, Massa. hay que ver si lo llaman, hay que ver si lo llaman. Ahora, por cierto, las encuestas, todas estas, que realmente lo de las encuestas es un aquelarre, porque todos parece que hubiera como 2 referencias. Una es que nadie puede sacar los pies del plato y decir, bueno, en realidad está arriba del 40, pasa esto, y Macri se está cayendo, o De la Sota se está cayendo. Y la segunda referencia es que no pueden romper los que saben más, los que pueden tener otra cifra, con lo que dice el general, porque es una cuestión, el general de los encuestadores, porque parece que es una cuestión corporativa. Hay desde el exterior te señalan algunos lugares donde dicen, no, está en 45 por lo menos, y pero ¿cómo no lo dicen los encuestadores, que son los que saben? Entonces, cuando hablan de que salen ellos, Massa o Macri, decir, no, vamos a estar en segunda vuelta. Yo me preguntaba a una persona, digo, pero salgamos de la sanata. Es decir, yo creo que la única forma en que Massa puede ganar es en la 9ª vuelta, ¿viste? Pero no va a haber 9ª vuelta. Es decir, hay una y suficiente, ¿no? No, en segunda, en cuarta, en quinta. Hay datos que son a todas luces elocuentes sobre cómo están viviendo los muchachos de la oposición el actual momento y la inevitable derrota. Por caso, ayer, y hablando nuevamente del ministro Arlía, estuvo en un programa de televisión con el rabino Berman, que a propósito de esto, fuera de micrófono, el ministro me decía, no puedo creer el nivel de racismo que ostenta, y de virulencia que ostenta un hombre de fe, y que teóricamente es un rabino que tiene que bajar línea del Dios que ellos profesan, quién sé yo quién es, pero la verdad es que es vergonzoso, muy agresivo, muy agresivo. Sí. Esto denota, Alejandro, queridos amigos, que están desesperados. Sí, la verdad es que ese me parece el término. Macri ayer, cuando fue consultado por la rotura del cable por parte de la tunelera, ¿qué respondió? Dijo concretamente, esto es parte de la mentira del kirchnerismo. Han desfinanciado, han dejado de hacer obras, han dejado el país en la ruina, y lo único que hacen es mentir y echar culpas en otros. Digo, me parece que está viendo otra película este muchacho, está totalmente loco. No le sirvió de ninguna manera subirse al discurso del peronismo, por más monumento no pudimos comentar el tema del monumento al general Rojas que hizo ahí en no era Hernán Lombardi, yo lo vi parecido a Hernán Lombardi. Fidel Pintos.
Fidel Pintos puede también, ser, sí, puede ser. parece cualquiera menos el general Perón. Yo no lo tomo como una afrenta, como peronista digo, me parece que es una falta de respeto. Sí, además, la plaza, ellos van a instalarlo, la plaza es Agustín P. Justo, que es el general que representa la década infame. Entonces se acordaron el día anterior y dijeron, no, vamos a cambiar, bueno, fueron y lo cambiaron, el nombre de la plaza. Salió hasta la familia de Justo, que viven en Londres, ¿no? Vienen en Londres a decir, no, qué barbaridad, cómo le van a sacar el nombre de la plaza a no sé, a mi papá, a mi abuelo. Es realmente una vergüenza. Ahora, lo de la luz que estaba diciendo, ahí es un corte producido por una empresa que aparentemente, según lo que dice el Ministerio de Planificación, no estaba habilitada para esas tareas. Pero hay un problema que es muy serio en la ciudad, es que no hay clínica de calles. La clínica de calles es la que te permite a vos tener un mapa de las obras que se van haciendo, más ahora con la complejidad de la instalación de las fibras ópticas que cruzan cloacas, cables de luz. Esa clínica te permite saber por dónde vas, ¿no? Los tipos entran a saco y se llevan todo por delante, por eso pasó eso. Además, la empresa no está habilitada por la ciudad y Macri entonces sale a decir que es una línea de discurso, que esto viene de Durán Barba, que es decir, ante todo vos respondes siempre lo mismo, porque Macri no tiene posibilidad de tener 2 o 3 respuestas digamos diversas, porque se puede caer mientras camina. Entonces tiene que tener una sola, que es no mientes, el kirchnerismo, toda la cosa, que tiene que ver con lo que decías vos recién, que es medio racista ese discurso, ¿no? Puede decir, son peronistas, ¿viste? No, pues estos negros no pueden hacer nada, es un desastre, mira, mienten. En términos generales... es una traducción de ese discurso. Es muy gorila todo lo que estamos viendo, de una actitud muy gorilácea. A propósito de esto, ya que lo tenemos en la mesa, vamos a hacerlo trabajar un poco. Usted, compañero Bonín, ¿cómo ve este tema justamente que estamos hablando, de este momento peronazo que le pegó a Macri? Trato de verlo desde el lugar que estoy capacitado, que es el trabajo del actor, ¿no? Trato de mirar la película y no quedarme con la foto. Yo veo que hay 2 profesiones o 2 oficios que se remontan a la historia, algunas de ellas con mejor prensa que otra, que es el periodismo y los que se dedican a las encuestas. Y creo que hay sectores, tanto del periodismo como de los que se vuelcan a las encuestas y demás, que se están desmoronando. Hay un sector del periodismo que se han sacado la careta, evidentemente, o se han sincerado y se han transformado en operadores políticos. Lo mismo ocurre con los encuestadores. No se pueden pisar los callos entre ellos. Hay encuestadores que están evidentemente sofrenados por una suerte de corporación diciendo no te pases de la rosca, no vayas a decir eso, porque es como que te cortas solo y estás traicionando para adentro. En lo atinente al periodismo es más desembosada la cosa, porque están enrolados en grupos económicos concentrados que son los voceros de los que determinan la cosa económica. Y veo eso, lo veo con horror, porque lamentablemente el rehén de todo eso es el pueblo, somos nosotros, una vez más, somos los de a pie, digamos. Sí, claro. Entonces, por suerte uno puede tener algún vínculo con algún periodista, con algún investigador, con algún encuestador y demás, y casi como de amigo decirle, pero escúchame, es tan así la cosa, es tan rígido esto que está pasando, y puede tener una mirada un tanto más completa y puede ejercer el espíritu crítico, el criterio de seleccionar qué es lo que uno puede ir escuchando y demás. Y ya sabemos a quiénes algunos sabemos a quiénes podemos darle bola y a quiénes no. Pero esto también lleva a hacer una mirada parcial de las cosas. Entonces llega un momento en que uno dice, ¿dónde estoy parado? Estoy con un pie en el muelle y uno en el bote. Sé cuál es el muelle, sé cuál es el bote, sé que si hago un juego peligroso me voy al agua, como un comercial, una propaganda, ¿verdad? Que de unas galletitas, una cosa así, o de una gaseosa, no sé. Pero somos rehenes de estas situaciones. Por suerte hay madurez, por suerte se pudo en los últimos tiempos poder descubrir un poquito de toda esta mecánica que hay, de estos intereses cruzados que hay y que nos toman como rehenes, y se van aclarando las cosas. Esta es la sensación que tengo y me alegra que así sea, me alegra enormemente. A propósito de lo que decís,
me parece que te lo voy a poner en una figura, digamos. Nadie le cree más a Clarín. Esto es todo un logro. Digo, ha sido el gran emblema. Sí. Bueno, poner en duda. Hay gente que no es que le cree, que lo necesita como su Biblia, lo necesita por un problema de fe, por un acto de fe, porque les provee material y argumentos como para ponerse, para posicionarse en una vereda determinada. Entonces hay una necesidad de creer en eso. Es un sector reducido. Hay otro sector que está enrolado, a mi entender, en el Diario de la Nación, pero esto ya pertenece a otra cosa, es un sector de clase, representa una clase determinada, un sector determinado, tiene una lectura que ya sabemos cómo. Yo podría escribir para la Nación, digo, haciendo un ejercicio, yo podría escribir, bueno, muchos de nosotros podríamos escribir. Ha llegado hasta Bonazo ahí, ¿no? Ya sabemos dónde tenemos, qué es lo que tenemos que decir, y con un poquitito de lucidez, poquitito, no mucha, desde dónde hay que decirlo. Claro. ¿Desde dónde? Sí. Y bueno, entonces es muy obvio lo que está ocurriendo con estos medios, ¿no? Y los medios alternativos son los que nos ayudan. Los medios alternativos son los que nos dan una rueda de auxilio como para poder repensar la cosa. Yo comparo estos medios, como en el que estamos instalados en este momento, con las propaladoras de los barrios, de las pequeñas ciudades y demás. Yo me crié en una pequeña ciudad cercana, muy cercana a la capital, que es Villa Ballester, y teníamos la propaladora y la radio de como tiene calle. El maestro Larrea. Exactamente, como el maestro Larrea. Embragado. Y eso es bárbaro. Eso es bárbaro porque te acerca a una lectura más familiar. Seguro, con un código de relación que uno interpreta, conoce. Sí. En cambio, hay medios que informan desinformando. Hay un gran periodista que es el que era el director de Le Monde, que decía: la información que nos oculta la información. Ametrallan con una información, uno queda aterrado, queda temblando como si hubiese pasado por un tsunami, pero nos están ocultando otras cosas que son mucho más terribles tal vez, pero que no responden a sus intereses, entonces hay que ocultarlo. Estamos también acá con Arturo Bonín, está Juan Godoy, que es autor de La Forja del Nacionalismo Popular, la construcción de una posición nacional en la fuerza de orientación radical de la joven Argentina, con prólogo de Norberto Galazo, que editó Punto de Encuentro, y que ha sido toda una novedad editorial, porque es una profundización sobre el trabajo de Forja, pero Forja también tiene que ver con las cosas que nos pasan hoy en día. ¿Cómo unís esto con la experiencia de Forja, Juan? Sí, creo que primero, antes que nada, buenas noches para todos, ¿no? La experiencia de Forja, coincido ampliamente con lo que decís vos, Alejandro, es absolutamente actual, ¿no? Forja nos da un conjunto de herramientas de análisis, políticas y demás que nos permite pensar la actualidad, ¿no? Uno podría observar el radicalismo de hoy, ¿no? Que algo comentaban anteriormente, cómo el Partido Radical ha llegado a prácticamente a la desintegración, ¿cierto? ¿No? En esto de ir cambiando de alianzas y demás, llega prácticamente a la desintegración, y justamente Forja surge ante la traición de Alvear a las banderas de Irigoyen, ¿no? En la década del 30, Alvear termina traicionando a Irigoyen, levanta la abstención revolucionaria que venían manteniendo después del golpe de Estado del 30, y este puñado de muchachos patriotas dicen, bueno, ya tenemos que formar una agrupación para volver a recuperar el radicalismo y llevarlo hacia sus banderas más consecuentes, ¿no? Y esto, cuando vos lo ponés en términos de lo que es hoy en día, hay mucho de Forja en el contenido de lo que es hoy el peronismo, el kirchnerismo, y hay mucho de esa mirada tal vez en proyección. Sí, sin dudas, ¿no? Sin dudas hay mucho. Bueno, Forja se termina desintegrando en el peronismo, ¿cierto? ¿No? Estos claro. Muchachos dicen, bueno, después del 17 de octubre, bueno, ¿qué nos queda hacer? Dicen, todo lo que luchamos estos 10 años, dicen, ahora lo toma un nuevo movimiento, el peronismo. Entonces nos desintegramos y nos vamos a sumar a este nuevo peronismo. En ese sentido, actualmente hay mucho de lo nacional de Forja que está en la actualidad, ¿no? En esta última
en esta última década, ¿no? Los forjistas hacen un análisis, por ejemplo, de los recursos naturales y la necesidad de la posesión por parte del Estado de el petróleo. Bueno, y hace poquito tiempo hemos recuperado nuestra empresa petrolera emblema, ¿no? Con la compra del 51% de las acciones. Los forjistas también dicen, si vos querés ser un país plenamente soberano, los ferrocarriles tienen que ser también estatales. Y bueno, uno observa en el último tiempo, hemos recuperado afortunadamente la administración de los ferrocarriles y se está avanzando a paso rápido en la recuperación de lo que fue el desguace de la red ferroviaria de los años 90, ¿no? Claro. Entonces, y mucho de la recuperación también de la conciencia nacional que se dio en estos últimos años ya parecía en Forja, ¿no? Porque la Argentina de los años 90 era una Argentina, ¿no? Ustedes lo saben mejor, devastada, ¿no? Una Argentina que miraba hacia el norte y demás, hacia el norte de América, ¿cierto? Y hoy Argentina vuelve a mirar a la profundidad del continente latinoamericano, ¿no? Exacto, y tiene una mirada sobre eso. Ayer Cristina, cuando hacía su discurso en L'Oréal, una de las cosas que señaló fue la farsa del Acuerdo Comercial del Pacífico, que en estos días estuvo muy mencionado en los medios de comunicación, y se trata, decía, de la administración en función de los intereses de los países centrales, ¿no? Y ahí lo citaba incluso a Stiglitz, uno de los artículos de él, y justamente esto venía además a cuento, este combate frente al Acuerdo Pacífico, lo que pasó en Uruguay, que no fue suficientemente difundido acá, que los gremios lograron que Tabaré Vázquez y el Uruguay no adhirieran al TISA, que es una vuelta de tuerca sobre el ALCA que intentaban hacer desde Uruguay para llevarlo a Brasil y al conjunto de toda América Latina. Así que estamos con temas que son tiempos diferentes, pero también reunidos en esta especie de síntesis que tenemos hoy, porque el sábado conmemoramos 70 años del 17 de octubre de 1945, y por lo cual luego Arturo Bonín nos va a hacer un aporte muy muy singular con su sensibilidad de actor, de hombre vinculado al arte. Nacho, ¿cómo venimos con Córdoba? ¿Cómo venimos con Córdoba? A ver, depende del apuro que tengas, te podés tomar un avión, podés venir en auto manejando tranqui, con tu mujer haciéndote unos mates. Venimos realmente, para mí es sorprendente lo que está ocurriendo en Córdoba. Sin lugar a dudas, nadie, creo que ni el mismo Gallego de la Sota esperaba encontrarse con un escenario como el que se le plantó hace 3 semanas, escasamente, donde fue repentino. Por eso lo de estar sorprendido, ¿no? Fue muy repentino. Me parece que finalmente estos muchachos, estos compañeros, intendentes de tantísimas localidades, quiero contarles a los oyentes que la provincia de Córdoba, por un acuerdo que hubo cuando se modificó la Constitución, llegó a tener algo así como 129 localidades, una guasada enorme, que respondía a la división en términos electorales y el cupo de diputados y senadores. En función de eso es que pueblos que tienen escasamente 2.500 habitantes tienen intendencia, ¿sí? Y en función de eso tienen los votos para elegir los diputados. Para la legislatura, que es una sola ahora. Exactamente. Esto entonces supone que la provincia de Córdoba tiene una cantidad innumerable, como decíamos, de intendencias, y si bien había una liga de intendentes, que no había sabido tener fuerza suficiente en el entramado ya en la elección de hace 2 años atrás, se intentó darle mayor vigor, digamos, a esta alianza de intendentes, que vos decías, son 92 intendentes. Decía, a la mierda, están todos ahí. No estaban todos ahí, no estaban ni la mitad. Sí, y muchos de ellos suscribían
al proyecto nacional, pero estaban atados a la suerte, o sea, la suerte de su municipio estaba atada a los designios del Gallego de la Sota, Claro, sí. de modo tal que estaban muy limitados. Lo que ocurrió ahora, me parece que fue una lectura fácil. Hacíamos referencia al comienzo del programa respecto de lo que se viene, un triunfo inevitable y incuestionable en las urnas por parte del Frente para la Victoria el próximo 25 de octubre, y esto, al verlo también los dirigentes de Córdoba, dijeron, ¿qué vamos a hacer? 4 años más fuera del proyecto nacional. Es una locura. Y además había venido Schiaretti, que él naturalmente estaba mucho más cerca Exactamente. del kirchnerismo. Entonces, hoy, como bien lo plasmamos en una nota que salió en el día de hoy en Infobaires 24, fíjense, www.infobaires24.com.ar, en la portada van a ver Unos títulos de portada, claro. una imagen donde está Schiaretti, De la Sota, Carlos Zanini, Daniel Scioli. Me parece que eso es la síntesis, digamos, de lo que ha ocurrido en la provincia de Córdoba. Que, además con el vuelco de los radicales, ¿no? Que hubo Por cerca supuesto. de 40 municipios radicales que también dieron su apoyo a la fórmula de Scioli Zanini, de manera tal que estaba el anuncio que había hecho Alejandra Vigo, la esposa de Schiaretti en Corrientes, con Karina Rabolini, que también trabajó en eso, y había estado preanunciando todo lo que se venía, ¿no? Hay muchos... esto me parece que podemos trasladarlo a la realidad de otros municipios que no precisamente son de Córdoba, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, en Río Negro y en otras localidades del interior de nuestro querido país, donde han hecho casualmente la misma lectura. Es decir, gente que se dedica a la política no puede menos que tomar la realidad, ¿sí?, como la herramienta para beneficiar a quienes representan ellos, como cuestión evidente. Es la única verdad, por otro lado. Exactamente. Bien dicho. Nunca mejor acotado. Entonces, digo, hay muchos que se sorprenden. Me parece que el más sorprendido sorprendido de todos es justamente el comisario Massa. Sí, por supuesto. Así que... sí. Se le van piantando los... Para cerrar el concepto, agentes. entonces, respecto de él, ¿qué nos deja esta movida de Córdoba? Me parece que finalmente lo que nos deja es la seguridad ya que Daniel Scioli gana en primera vuelta. Bien dicho. Vamos entonces a una pausa con los consejos y de la Ecomedios, y estamos enseguida ya hablando del 17 de octubre. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Comienzo de espacio publicitario. ¿Todavía no visitaste Tecnópolis? No te lo imaginas. Vivilo. Visítanos con tu escuela, amigos o familia. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Más información en www.tecnopolis.ar. Tecnópolis, futuro para siempre. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Espacio cedido a Progresistas, Provincia de Buenos Aires. Si votás de acuerdo a tus ideales, pensando en lo que crees, el domingo 25 a las 17:59 festeja, porque vos ya ganaste. Estolví ser presidenta. El voto ganado. Adrián Redruelo, Jorge Ilia, candidatos a diputados provinciales por la 5ª sección electoral. Provincia de Buenos Aires. Progresistas, lista 132. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires. No voy a parar con las obras hasta que la red de cloacas llegue a tu casa. María Eugenia Vidal, gobernadora. Cambiemos Buenos Aires. Lista 135. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. ecoya.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. Si querés kilómetros de caminos y autopistas, no des un cheque en blanco. El motor del país sos vos. Adolfo Rodríguez Sá, presidente. Alianza Compromiso Federal. Lista 133. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Un día muy especial y con mucha alegría tenemos acá la presencia de Arturo Bonín en Infobaires 24 Radio. Lo tenemos a Juan Godoy, escritor joven. ¿Qué edad tenés, Juan? 29 tengo. 29, mira vos. Te da vergüenza. Ya sabe escribir, qué Está bueno eso. Arturo, bueno, el 17 de octubre tiene una significación enorme, más aún cuando son 70 años de ese momento histórico en que se produce la irrupción, ¿no es cierto?, del conjunto de la sociedad, representado básicamente por una columna vertebral que es la clase obrera. En la construcción de un sentido nacional con proyección regional y continental sobre la base de un liderazgo histórico como es el de Juan Domingo Perón, que se inicia en ese instante, venía siendo como una forja que se inicia en ese instante. Vos como actor, como hombre del arte, tenés sin duda una mirada particular sobre el tema. ¿Cuál sería el modo que un artista observa, además de la sensibilidad propia que genera un episodio histórico de estas características, cómo sería esa sensibilidad? Es envidiable la capacidad de un hombre como Perón de poder hacer una síntesis de necesidades. Uno sube a un escenario y hay una platea contemplando el trabajo de uno, y el objetivo, la idea, lo que lo anima a uno es tratar de que ese personaje sea comprendido, aprehendido, sentido, inteligentemente analizado por el espectador y crear una corriente de adhesión. Este es el objetivo del actor. Bueno, esto es lo que consiguió Juan Domingo Perón: hacer una síntesis de necesidades reales, profundas, sinceras, y articularlo con medidas políticas, articularlo con sectores sociales, con actores sociales y demás, y llevar esto a concretarlo a partir de la convicción por un lado, la profunda observación, el sufrimiento que debe haber padecido también en todo esto, y después poder plasmarlo y llevarlo adelante en un acto de gobierno. Esto es para mí capital. A esto se le suman otra serie de factores y elementos y demás que para mí son insoslayables, como Eva Perón, que es un fenómeno que atraviesa y trasciende, a mi entender, el peronismo. Y yo desde el actor trato de ver esto, trato de ver y poder arribar a una síntesis de esta persona. Yo tengo, casualmente, les comentaba una obra que me la han dado hoy, y es una larga conversación entre don Hipólito Yrigoyen, prisionero en la isla Martín García, con un joven oficial, con un capitán del ejército que era el encargado de custodiarlo, de estar ahí con él, de estar constantemente con él, y que cada tanto se los cambiaban a estos oficiales porque los cautivaba Yrigoyen con su verba, y con su labia, con sus convicciones también, y con esta, lo que yo decía, esta síntesis que pueden llegar a ser intelectual y que pueden llegar a conmover a alguien y a hacerlo adherente a todo esto. Y ese joven oficial era Juan Domingo Perón. Y me acercaron una obra hoy donde hablan de ese vínculo y de esa relación, y una de las cosas que más me impactó charlando con el director es que hablábamos de un hombre que en un momento determinado de su vida, cuando ya está formado, cuando ya es capitán del ejército y demás, puede llegar a replantearse cosas, que no hace una lectura unívoca y rígida de las cosas. Y esto es lo que nosotros como actores tenemos
constantemente hay que tener presente el no prejuicio, la no mirada rígida, la mirada que puede contener otras miradas, cuestionarlas, ponerlas en debate, tratar de sacar síntesis propias en función de un personaje y en complicidad con los actores, el director, los músicos, el escenógrafo, el vestuarista, complicarnos, hacernos cómplices para contar un cuento de la mejor manera posible. Y este cuento está acotado, es un hecho vivo dentro de un marco de ficción. Es mucho más complicado, mucho más difícil, mucho más heroico y mucho más trascendente hacerlo en la vida real. Y esto es lo que ha hecho Perón, tomar sueños, ideas, llevarlos a un lugar, transformarlos en una herramienta política y a partir de ahí transformar. Por eso yo creo que uno de los errores garrafales que hubo en este país con respecto a nuestra historia fue el intento del Plan Conintes, desperonizar, sacar de la cabeza de la gente la palabra Perón y los conceptos que él había volcado y vertido. Y fue un atraso enorme, un atraso tremendo, que costó mucha sangre, que costó enfrentamiento, que costó dolor, y que muchísimos años después nos encuentra parados en un lugar que no tendríamos que haber dejado, en lugar de continuidad, de retomar esto, de decir, bueno, tuvimos dos gobiernos que enfilaron en una dirección, que consolidaron una cantidad de cosas, y bueno, tenemos que seguir ahora. No soportaríamos ahora un paso atrás, no lo soportaríamos. Ni uno que está convencido de lo que está haciendo, ni los que están enfrente de esto, no podrían soportarlo. Te toca muchas veces en el quehacer cotidiano trabajar con la historia. Una película que estás por estrenar ahora te lleva un poco a la historia también, ¿no? De las épocas esas donde se decía no al peronismo. Exactamente. ¿Cuál es? Contanos. Se trata de El Almuerzo, una película que se desarrolló, que el hecho concreto y específico se desarrolló durante la dictadura, la última dictadura genocida sangrienta, donde un grupo de intelectuales, un grupo de autores, de escritores, entre los que se contaba Jorge Luis Borges, Sábato, el padre Castellani, Ratti, que era el presidente de la SADE, y quién más estaba, había otro más, no lo recuerdo ahora, tienen un almuerzo con Jorge Rafael Videla, nada menos, y porque estaba Haroldo Conti secuestrado, desaparecido y torturado en ese momento. Haroldo Conti no apareció nunca, por otro lado. Y habla de eso, habla de ese momento histórico y habla de lo que era o lo que fue nuestro país en ese momento, y cómo a veces algunos llegamos a cometer actos impúdicos, podríamos llegar a decir, impúdicos, pero presas del terror también. Y es una película que va a traer mucha polémica, es una película en la que se va a discutir, es una película que yo creo que es necesaria, porque tenemos que hablar de todo lo que nos pasó y tratar de no reiterarlo, no repetirlo, no olvidarlo y no repetirlo. ¿Qué papel haces ahí? Hago el secretario general de la presidencia, que era el general Villarreal. Antonio Villarreal. José Antonio creo que era, claro. Juan Antonio Villarreal. Sí, era santiagueño, si no me equivoco, un general santiagueño con mucha influencia, además lo señalan como el hombre que creó la figura de desaparecido. Sí. Se lo señala eso, ¿no? Sí, aparentemente, entre toda la data que yo pude recabar y demás, porque para esto también nos informamos, tratamos de leer, de bucear, de tener charlas y demás con gente que ha estado cerca de las cosas, es una manera tal vez tangencial de recrear lo que yo hacía con Yo Fui Testigo, estar ahí metido con la gente que estuvo, ¿no? Y hablando con gente y tomando datos y demás, se hablaba de que este señor fue uno de los que de alguna manera fue estructurando la ley de medios de la dictadura, fue tomando cosas, llevándola de un lado para otro y conformó ese monstruo que fue la ley de medios de la dictadura. Por otro lado, fue el que uno de los mentores y organizadores de un plan con José Alfredo Martínez de Oz para la toma, el secuestro de empresarios y demás. Industriales, claro. Los industriales y demás. Y por otro lado, aparentemente era el jefe de todos los campos de concentración que había en la capital federal.
Sí, es un tipo realmente siniestro. Mucho mérito tenía ese señor. Mucha habilidad, y dicen que era un tipo que a nivel personal así no, parecía todo lo contrario, un tipo duro. Muy ¿no? afable. Sí, muy eso afable. Es un tipo con mucho mundo, sí. conocimiento de calle, tipo realmente tremendo, ¿no? Sí. Arturo, de las cosas, yo fui testigo, habla de una trayectoria amplísima. ¿Qué son las cosas que más te han impactado de lo que vos hiciste como actor? O que las recordás, quizá en el tiempo uno reelabora y hasta cambia los puntos donde se paraba o los que... Sí, puede ocurrir. Bueno, yo fui testigo, para mí fue un programa maravilloso. Que como actor, yo digo, no me dio mucho crecimiento. Como persona me instaló en otros lugares, me enseñó infinidad de cosas. Si yo hablo de películas, yo siempre hago referencia a Asesinato en el Senado de la Nación. Una película en la que todavía algunas de las líneas que se tocaban en la película esa siguen vigentes. Sí, claro, sí. Total, esta cosa, esta dependencia, digamos, de alguna manera. Y después otras cosas, obras de teatro que uno ha elegido. Yo elegí hacer, por ejemplo, Whitelock, un general inglés, que era una novela premiada, que yo hablé con el autor y le dije, vos tenés una obra de teatro en la mano. Y el autor, con mucho criterio y muy respetuoso, me dijo, Arturo, usted está en pedo. Un tipo encantador, realmente, muy Jorge Castelli, me dijo, no, Arturo, esto no es una obra de teatro, yo no sé escribir teatro. Y a los 2 años me llama y me dice, apareció un loco que se llama Christian Kramer, que dice que es una obra de teatro y que la está escribiendo en base a esto. ¿Usted no se querría reunir con nosotros? Y nos reunimos e presentamos un proyecto que presentamos en el Cervantes y pudimos hacerla. Y hablaba precisamente de esto, de esta suerte de dominación que ocurre o que existe desde un principio, con intentos de dominación que a veces son fructíferos y a veces no, de los grandes centros de poder mundiales, ¿no? Claro. Y hubo una película que se llamó Otra historia de amor, donde la mirada sobre el hombre pasa por otro lado, que creo que es lo que hemos conseguido últimamente, también la ampliación de derechos, el respeto por el otro, por la diversidad y por la decisión del otro, ¿no? Yo soy tal cosa, respétenme como tal. Y eso tiene mucho que ver con el 17 de octubre también, ¿no? Como un punto de partida hacia el reconocimiento del otro, de la diversidad, de los derechos, no solamente los derechos, sino la necesidad a crear aquellos derechos que imponen las necesidades, ¿no? Parafraseando un poco Evita, ¿no? Sí, donde hay una necesidad. Hay un derecho, exactamente. Entonces nosotros hoy, como estamos en el 17 de octubre, hicimos ahí con Nacho, conversamos y yo después tratar de convertir en un poema aquel escrito histórico de Scalabrini Ortiz, y que nosotros le pedimos, y él ha tenido la amabilidad enorme de hacer lo que va a hacer ahora, que es leérnoslo. Scalabrini Ortiz en la voz de Arturo Bonín, evocando en presente el 17 de octubre. Corría el mes de octubre de 1945. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando, inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Los rastros de sus orígenes se traslucían en sus fisonomías. El descendiente de meridionales europeos iba junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro, en quien la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Así avanzaba aquella muchedumbre en hilos de entusiasmos que arribaban por la Avenida de Mayo, por Balcarce, por la Diagonal. Era el subsuelo de la patria sublevado. Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Un hálito áspero crecía en densas vaharadas, mientras las multitudes continuaban llegando. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de la Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe iban el peón de campo de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor mecánico de automóviles, la hilandera y el peón. Era el subsuelo de la patria sublevado.
Era el cimiento básico de la nación que asomaba, como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto. Era el sustrato de nueva idiosincrasia y de nuestras posibilidades colectivas allí presente, en su primordialidad, sin reatos y sin disimulos. Era el de nadie y el sin nada, en una multiplicidad casi infinita de ganas y matices humanos, aglutinados por el mismo estremecimiento y el mismo impulso, sostenidos por una misma verdad que una sola palabra traducía: Perón. Venían con su traje de fajina, porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Frente a mis ojos desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con la greña al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando y vociferando, unidos en una sola fe. Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Era el subsuelo de la patria sublevado. Arturo Bonín, Raúl bueno. Scalabrini Ortiz, Bueno, Leonardo Fabio. Gracias. Cantando voy los caminos porque mi destino es cantar y cantar. Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no le doy paz. Soy dueño de mi destino, de todos mis sueños y mi libertad. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me enamoré del silencio y en el largo rato me suelo quedar. De tanto escuchar mentiras y a veces decirlas, por eso será. Muchos dicen que estoy loco y yo no me enojo porque eso es verdad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Tengo el amor de quien amo, que más a la vida le puedo pedir. Amo el amor de los niños y si veo un preso me siento morir. Amo la vida y el canto, me gusta gritarlo porque es mi verdad. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. La verdad que unir la voz excepcional, digo voz excepcional por la calidad de la voz y por el sentido artístico, ¿no? Como sensibilidad de Arturo Bonín, plantándonos esta revisión, realmente es mirarlo desde otro lugar, la lectura de él, de Scalabrini Ortiz, de Raúl Scalabrini Ortiz, cuando pone en palabras esta sublevación del subsuelo de la patria, ¿no? Como significación del 17 de octubre. Y ese 17 de octubre que además tuvo que vivir posteriormente el hecho de volver a ser el subsuelo de la patria, ¿no? De volver a esos lugares donde querían confinarnos como país, como pueblo, aquellos hombres que estaban mirando siempre en la línea de la restauración. ¿Cómo lo percibiste, Juan? La verdad, impresionante la interpretación de Arturo de un texto que es exquisito, digo, ¿no? Debe ser
Hay un texto de Marechal también por ahí. Sí. Que también es muy bueno. Creo que entre lo de Scalabrini y lo de Marechal es de lo mejor que se ha escrito sobre ese momento, ¿cierto? Yo haría un simbolismo también ahí con lo de Forja que charlábamos anteriormente, ¿no? Porque Forja justamente surge en un subsuelo acá de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En la calle Corrientes. Después es cierto eso, claro. Se muda a otro subsuelo, de la calle Lavalle. Entonces esto es un simbolismo del lugar que tenían las ideas nacionales en la década infame. Y también podemos hacer un simbolismo que esas ideas que Forja llevó por lo bajo, que fueron creciendo como una semilla, afloraron en este subsuelo de la patria sublevado que hablaba Scalabrini, que leía recién Arturo, ¿no? Claro, sí, y además eso a mí me remite, yo en algunos momentos cuando veía a Scalabrini me ponía a releer El hombre del subsuelo de Dostoyevsky, y que de algún modo era en el arte, como parecía un antecedente de todo eso, ¿no? Porque él desde el alma del hombre hacía como una ida hacia una profundidad semejante, ¿no es cierto?, a la del hombre, porque él siempre estaba en la preocupación de ese hombre sumido en la sociedad, como pasa también en Crimen y Castigo, ¿no es cierto?, cuando esas miradas que tiene el personaje sobre los personajes que andaban en la calle San Petersburgo, ¿no? Claro. Parece que eso de algún modo es como que también hay un contorno de cosa universal, ¿no?, en el 17 de octubre. Sí, tal cual, ¿no? Jorge Abelardo Ramos dice, es el 17 de octubre del 45, marca el inicio de un proceso de revoluciones nacionales en toda Latinoamérica, ¿no? Esos procesos que claramente después lo ve el general Perón, ¿no? Y marca, como vos marcabas anteriormente, Alejandro, que el proceso argentino es parte de un proceso general, que es el proceso latinoamericano, ¿cierto? Exacto, es muy interesante el trabajo tuyo con el libro, realmente con los 29 años que estaban diciendo, pero ¿cómo? ¿Ya sabes leer? Costó, pero bueno. Hay un conjunto de hechos vinculado con eso, y quizá hay una necesidad, como vos lo marcás muy bien en todo el libro, que es la necesidad de mirarnos sobre nosotros mismos, ¿no es cierto?, de que esto no significa ni negar a otro, ni descartar, sino decir, nosotros tenemos una historia que está parada en el territorio, tenemos el subsuelo propio, el de Forja, el de Scalabrini, ¿no es cierto?, y entonces sobre esa cosa hay pensadores de América Latina, y voy a referirme al uruguayo Vivian Trías, que Vivian Trías tiene un análisis de todo esto que no es tomado habitualmente, que yo lo he referido en algún libro incluso, y lo voy a volver a repetir porque me parece que es un tema clave. Cuando él habla de decir, bueno, ¿qué pasaba en ese momento? Entonces él parte del crack del 29, la bolsa de Nueva York, los procesos que se van dando a nivel mundial, y dice, bueno, muy sencillamente, como tiene que ser realmente un pensador, dice, había un vacío en el imperio, y en ese vacío en el imperio lo vieron Scalabrini Ortiz, lo vio como político Perón. Ayer yo fui a ver un documental que presentaba Octubre, que se cita con Perón, que sobre la base de una ficción, toman la famosa reunión con empresarios de la Chade, con Hirsch, con Rodríguez Larreta de Perón, que la Nación habían hecho, Perón incluso permitió que hicieran tomaban taquigráficamente la reunión, y entonces la Nación la publicó sobre fines del siglo XX, y luego de esto reconstruyen esa escenografía. Y impresionante los argumentos que Perón utiliza frente a los empresarios, que en ese momento lo que le pedían es, bueno, ¿cómo hacemos para volver al 30? Claro, y Perón les explica que es otro tiempo, que hay que ver las necesidades de la gente. Perón tiene una cuestión mucho más visceral y de piel respecto de eso, y lo explica hasta aquellas explicaciones que parecen que algunos dicen, no, mira lo que decía Perón, decían, no, bueno, o quieren dar el 30% de aumento, o quieren entregar todo. Claro. Entonces ahí era la cuestión del comunismo. Entonces a cierta izquierda dice, mira las cosas que decía Perón, pero en realidad estaba ensayando políticas frente a una situación de cambio. Él veía ese vacío en el imperio, ¿no? Sí. Es un proceso actoral.
Bueno, es un lo que proceso vos decís, electoral. Uno va buscando sí, y va descubriendo y va encontrando oposición y va tomando caminos alternativos. La intuición tiene que ver, en el actor la técnica, toda una cantidad de cosas, la estrategia, esto y lo otro, pero hay mucho de intuición también, y acá hay evidentemente un proceso de aprendizaje. sí, sí. Uno de los alumnos más avanzados de Perón, muy lejano en distancia, fue Chávez. Claro. Y Chávez, yo tuve oportunidad de escucharlo a Chávez en Madre de Plaza de Mayo, cuando él explicaba cómo le costaba entender el peronismo, que fue entendiendo. Tenía un libro y encima decía, y yo me decían, pero tú eres peronista, Hugo, y yo y empezaba a ver esto, aquello, y después me acuerdo siempre una cosa que decía que con dolor había visto muchos compañeros presos, que él mismo no entendía el proceso, que le costó mucho, porque dice que cae preso él y estaba preocupado por todos los presos, y cae uno de los provinciales jesuitas de Venezuela y le dice, y Hugo, ¿cómo estás tú? Y preocupado, mandé preso un montón de amigos y gente. Hugo, le dice el jesuita, Hugo, tú eres el centro de este país, eres un líder de este país, has dado vuelta a todo y me estás preguntando, me estás diciendo que te... Pero ¿le parece, padre? Sí, dice, sí, ha pasado eso, ¿no? Y esto un poco lo que dice Arturo, ¿no? Respecto de eso. Vamos a una pausa y enseguida estamos nuevamente aquí, Infobaires 24 por la Ecomedios. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Noticias. Política. Daniel Scioli confirmó que Silvia Batakis será su ministra de Economía si triunfa en las elecciones presidenciales. A 11 días de los comicios generales, Scioli continúa con su estrategia de confirmar quiénes serían sus funcionarios. El candidato oficialista confirmó que su ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires desde 2011 lo acompañará en La Nación en el caso de ganar las elecciones. Batakis es licenciada en Economía, máster en Finanzas Públicas Provinciales y máster en Economía Ambiental. Economía. El índice de precios al consumidor subió un 1,2% en septiembre. De esta manera acumula un incremento del 10,7% en los primeros 9 meses del corriente año. Así lo informó el INDEC e indicó que en los precios minoristas se anotaron alzas promedios del 1,6% en gastos de salud y del 1,5% en transporte y comunicaciones. Sociedad. La Corte ordenó la captura de un miembro de Hezbollah investigado por el atentado a la embajada israelí. En el acuerdo de ministros de este jueves, el máximo tribunal impartió la orden de detención internacional de Hussein Mohammad Ibrahim Suleiman, también integrante de la Yihad Islámica, quien habría ingresado a nuestro país en 1992 los explosivos que fueron utilizados en el atentado a la sede diplomática israelí. En una medida que evidencia la reactivación de la investigación del ataque terrorista, los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Hayton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fait resolvieron también reiterar la orden de captura internacional de José Salman El Reda. Desde tribunales, un informe de Ernesto Lucero. Fútbol. Argentina jugará ante Brasil el jueves 12 de noviembre a las 21 en el Estadio Monumental. El primer clásico sudamericano será por la tercera fecha de las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. El encuentro contará con el regreso de Neymar después de la suspensión que sufrió en la Copa América de Chile. En tanto, por la cuarta fecha, Argentina visitará a Colombia el martes 17 de noviembre a partir de las 17:30 horas, hora de Argentina, en Barranquilla. Telam. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Espacio cedido al Frente para la Victoria. Desarrollar quiere decir evolución, progreso, producción. Que les quede claro, no quiero de la Argentina un paraíso financiero ni un paraíso fiscal. Hagamos de nuestro país un paraíso productivo, en donde todo aquel que pueda trabajar, trabaje. En donde todo productor, produzca. Yo les garantizo que van a tener rentabilidad, que nuestros pequeños y medianos productores estarán cada día mejor. Scioli, presidente. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zanini.
Espacio cedido a Progresistas, Provincia de Buenos Aires. Yo voy a votar a quien es como yo. Por eso yo ya sé que gané. Stolbizer, el voto ganado. Jaime Linares, candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Juan Carlos Pugliese, vice. Progresistas, lista 132. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Espacio cedido al Frente de Izquierda. Los empresarios que piden ajuste y devaluación ya tienen sus candidatos. Nosotros, la izquierda, vamos a plantarnos en defensa del salario, contra los despidos y el trabajo precario. Para fortalecer esta lucha, danos tu voto. Nicolás del Caño, presidente. Miriam Breckman, dice. Lista 137. Frente de Izquierda. Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires. No voy a parar con las obras hasta que el gas natural llegue a tu casa. María Eugenia Vidal, gobernadora. Cambiemos Buenos Aires. Lista 135. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Bueno, compañeros y amigos, aquí estamos de vuelta en Infobaires 24 Radio, con la gratísima compañía de Arturo Bonín y acá el compañero, que al final no me queda claro si es radical, peronista. No, peronista. Bueno. Esto puede llegar a la confusión, pero peronista. Bueno, a continuación vamos a compartir con ustedes una interesantísima nota que tuve ocasión de realizar con el ministro de de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Arlía. Habitualmente no hacemos este trabajo, digamos, de pasar el audio en nuestro programa de radio, sí, lo hacemos después transcripto para infobaires24.com.ar, nuestro portal de noticias. Pero me pareció realmente muy interesante. Es una persona que, más allá de su humildad, que refleja, por cierto, su imagen, ¿no? Uno mira a Alejandro Arlía, más allá de la posición clave que ocupa, como dijimos al principio, en la estructura de gobierno de Daniel Scioli y en lo que se viene seguramente, que no ha querido darnos demasiados datos al respecto. No, es un tipo que tiene una sencillez. Bueno, hay mucha gente en el gabinete de Scioli. Silvina Batakis. Silvina Batakis. Sí. Silvina Batakis parece una persona que vos la ves en tu barrio todos los días, realmente. A la ministra de Educación yo me la quiero llevar a mi casa, por cierto. Es hermosa. Tiene una simpatía aparte. Parece una modelo. Ah, mira vos. Sí, es preciosa. Alguien dijo donde los dirigentes se parecen a sus pueblos, ¿no? Claro, y los peronistas somos todos bonitos. Eso es lo más interesante. Se parecen, nos parecemos. Bueno, así que vamos a escuchar el reportaje que le hiciera este mediodía entonces a el ministro Alejandro Arlía. A ver. Ahí está Alejandro, ¿dónde estás? Viene en las carretas. A ver. Alejandro Arlía, ministro de Infraestructura de la provincia. Estamos ya a una semana escasamente, o un poco más, de las elecciones nacionales que plantean un escenario muy interesante para el Frente para la Victoria. Venís acompañando la gestión de Daniel Scioli desde hace ya unos cuantos años y particularmente en esta última etapa has estado viajando en tu condición de hombre de la política por el interior del país, así que creo que nadie mejor que vos puede darnos un pantallazo de cuál es la situación que están leyendo ustedes desde el Frente para la Victoria y particularmente desde el círculo íntimo de Daniel Scioli. Nosotros la verdad es que estamos viviendo estas elecciones con mucha pasión, con mucha intensidad, con mucho compromiso militante.
además del compromiso que tenemos como servidores públicos de la provincia de Buenos Aires, que mantenemos ese trabajo cotidianamente, y con una percepción de que el proyecto y la propuesta de Daniel Scioli de tener un mandato relacionado con el desarrollo productivo federal, que ese sea el eje de su propuesta de gobierno, ha calado muy profundo en la vocación, en la intención de voto, en la visión, no solamente de los dirigentes de muchísimas provincias, en la intención de los votantes, en el pueblo, en cada uno de los municipios de las provincias, se nota ese acompañamiento hacia Daniel Scioli, lo cual seguramente lo consagrará como presidente de todos los argentinos, y es lo que estamos augurando y esperando. Y creo que en ese sentido va a ser un salto de calidad en términos de que la Argentina no vuelva todo el tiempo a empezar, no compre recetas del pasado, no tenga que volver a sufrir medidas de ajuste económico, sino que, como ayer bien destacaba Daniel Scioli en una presentación ante empresarios, la Argentina va a lograr el desarrollo económico sin mega devaluaciones y básicamente sustentado en los pilares de la competitividad y de la productividad de su economía, para lo cual Daniel Scioli va a procurar y va a conseguir inversiones productivas, inversiones para infraestructura, es decir, la forma de seguir creciendo, sostener el consumo popular más alto de la historia de la Argentina, agregarle la inversión necesaria, aumentar nuestras exportaciones y lograr definitivamente un salto de calidad del crecimiento al desarrollo económico. Ministro, ¿usted cree o tiene conocimiento que lo que se ha planteado hasta aquí como un programa muy concreto que tiene que ver con los parques industriales que se ha desarrollado fuertemente en la provincia de Buenos Aires, esto va a tener aún una réplica aún mayor en las provincias, en el resto de las provincias argentinas a partir del 10 de diciembre? Sí, yo tengo concretamente la certeza, la expectativa de que Daniel Scioli va a llevar adelante y va a reproducir a nivel nacional un montón de cosas que hemos logrado hacer en la provincia de Buenos Aires. Desde el punto de vista de los parques industriales, haber triplicado la cantidad de parques industriales, desde el punto de vista de la salud, haber generado las unidades de pronta atención que han permitido desconcentrar la atención de los hospitales hacia las unidades sanitarias en los barrios, a estas UPA generadas por Daniel Scioli, en materia de la creación de policías locales, policías de proximidad que complementan el trabajo de la policía de la provincia de Buenos Aires, que seguramente será trasladado al conjunto de los grandes municipios del país, y seguir con el trabajo que se viene realizando a nivel provincial y a nivel nacional de cobertura de red de agua potable y cloacas, de creación de nuevas viviendas sociales, de inversión en materia vial y ferroviaria, portuaria, en todo lo que tiene que ver con cómo hacer para que la Argentina productiva tenga un anclaje cada vez más real y menos ligado a vaivenes de tipo de cambio, como parece augurar o presagiar las medidas de la oposición en caso de que pudiesen acceder al gobierno, cosa que no va a suceder. Se me ocurre hacer un paralelismo con la época de la segunda presidencia de Perón en materia de desarrollo industrial. Lo que quedó inconcluso, que tenía que ver con cuestiones de la Constitución del 49, el plan quinquenal y demás, se me ocurre que todo ese tipo de medidas que después fueron destruidas
por la dictadura y el golpe de Estado que sacó a Perón del gobierno en el 55. En materia de industrialización y de avances en ese sentido, me parece que hay como una línea paralela, ¿no?, que se está llevando adelante en lo conceptual, me parece. En lo conceptual, el peronismo siempre tiene una matriz de pensamiento nacional y popular, siempre tiene una visión industrialista del país, una visión de la inclusión social o la justicia social como emblema y bandera de la movilidad social ascendente que pregonamos y que buscamos promover desde todos los aspectos. Y creo que esta es, si se quiere, la primera vez que una presidenta al final de su segundo mandato llega con un nivel muy alto de popularidad, entrega un gobierno desendeudado, con una matriz productiva diversificada, sin ningún tipo de crisis ni económica, ni política, ni social, lo cual es un punto de partida muy bueno que va a aprovechar Daniel Scioli para llevar adelante la propuesta de desarrollo productivo federal. Creo que en ese sentido los argentinos podemos confiar en un hombre que se ha preparado, que es previsible, que es coherente, que en las situaciones adversas ha mostrado su temple y su calidad de dirigente político para no buscar atajos, no ir para donde sopla el viento, como solemos decir, no cambiar de rumbo, mantener férreamente las ideas, y por eso es que lidera la intención de votos, tiene el acompañamiento de todo el Frente para la Victoria, y seguramente la ciudadanía le va a dar la oportunidad de ejercer la presidencia de la Nación a partir del 10 de diciembre. A propósito de los opositores, hace escasamente 10 días Mauricio Macri llegó, no solo cambió el discurso en la última etapa de la campaña, sino que llegó a inaugurar un monumento a Perón, que poco se le parece, dicho sea de paso, y el mensaje en general de la oposición es bastante distinto a la seguridad con que manejan ustedes. No digo que usted sea candidato, pero sí acompaña fuertemente la candidatura de Daniel Scioli. Digamos, se habla de cosas concretas, ¿sí?, de cosas realizables, y por el otro lado se me ocurre que hay una falta total de propuestas, como que no hay una propuesta que sea realmente que pueda mellar el mensaje del Frente para la Victoria. Hay muchas contradicciones, muchas idas y vueltas en la oposición, y fundamentalmente en lo que es la propuesta del PRO. Por un lado endilgan todos los males de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires, de cada uno de los municipios, a la continuidad de los gobiernos peronistas. Por otro lado inaugura un monumento a Perón. Ese tipo de contradicciones la sociedad lo percibe. Para nosotros los peronistas, que Macri inaugure una estatua, un monumento a Perón, podría servir de desagravio si fuera cierto, si realmente lo sintiera. Yo creo que es oportunismo, y el oportunismo en política se nota y se paga, porque la gente confía por lo general el gobierno a quienes los considera aptos y predecibles, no a aquellos que van buscando la oportunidad de acceder a un voto, cambiando su discurso, contradiciéndolo, cayendo en propuestas vacías, en descalificaciones hacia otros dirigentes. Me parece que ese es el camino y no mucho más. Nosotros nos ocupamos de la propuesta del Frente para la Victoria, de la candidatura de Daniel Scioli como presidente de la Nación, de Aníbal Fernández como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, de tantísimos intendentes, y obviamente acompañamos todo el proceso electoral en todo el país, donde creo que
vamos a lograr el resultado de que Daniel Scioli sea el próximo presidente de los argentinos. Por último, ministro, dentro del esquema de Daniel Scioli viene como conformando las distintas piezas que van a resultar finalmente en el gabinete, esta suerte de rompecabezas. ¿Dónde lo va a encontrar a usted la gestión de Daniel Scioli, más allá de su militancia conocida? Trabajando. Daniel Scioli está diseñando y designando hombre por hombre, mujer por mujer, un gabinete muy federal, con una propuesta muy abarcativa, muy amplia. Y en ese sentido creo que las definiciones de los lugares le corresponde a nuestro candidato y las va dando a su tiempo. Nosotros lo que tenemos la convicción es de la voluntad de acompañarlo, de trabajar por la transformación de la Argentina, y no importa desde dónde toque, eso es absolutamente accesorio. Si hay algo que tenemos los peronistas es nuestra comprensión de que primero está la patria, segundo el movimiento y por último los hombres. Así que seguramente ese es un dato que aportará Daniel Scioli en su momento y no es un motivo de distracción. Bueno, muchas gracias, ministro. Al contrario. Alejandro Orlía, ministro de Infraestructura, conversaba con Ignacio Campos hoy mismo, esta mañana al mediodía. Esto es un reportaje bien fresquito en La Plata, en el propio despacho del ministro. Vamos con otro de los temas que nos recuerdan el 17 de octubre. A dispensar su excelencia que un payador del camino, que alce su verso genuino ante tanta concurrencia, quisiera en esta emergencia tener el don de Gavino para elogiar con más tino la histórica presidencia que realiza su excelencia en este suelo argentino. Perdóneme, presidente, pero tengo la certeza de que alabar su grandeza es traducir muchas mentes. Usted luchó por la gente, desbrozando la maleza, y el criollo que siempre pesa, con justicia y noblemente, sabe que usted fue un valiente al lado de su pobreza. Usted liquidó el instante de la miseria social, y el oprobio general del vendepatria triunfante, vergüenza del tiempo de antes, cuando el fraude electoral era el destino fatal que le aguardaba al votante en aquel tiempo distante de ignominia nacional. Siguiendo la ejecutoria de esta noble evolución, el pueblo de la nación vive su trance de gloria. Él siempre tendrá memoria de la gran revolución y a fuerza de corazón mantendrá la trayectoria que ha señalado en la historia el general Juan Perón. Usted trabaja y nos cuida desde que nace la aurora.
desde que nace la aurora, robando tiempo a las horas, le quita vida a su vida. Usted es la lumbre querida de esta etapa bienhechora y su ciencia salvadora, mientras se cumple no olvida a la clase desvalida que es patriota y cinchadora. Por eso mi general con esta improvisación, quise arrimar mi montón a su labor nacional. Nadie ha comprendido igual las penas de la nación, nadie con más corazón él nos libró de tanto mal, nadie como Juan Perón, presidente y general. Estamos escuchando esta payada. El payador le canta al general Perón, que es la letra de Homero Mansi. Estamos con Juan Godoy y justamente Mansi era uno de los hombres de Forja, uno de los grandes, digamos, de los grandes poetas de la música popular argentina. Tal cual, ¿no? Miembro fundador de Forja es Mansi, ¿cierto? Y en Forja tenía un papel que era central, que era, sobre todo, denunciaba el despojo del interior provinciano, ¿no? Digo, este despojo que vino haciendo la ciudad puerto, ¿no? Desde los cimientos mismos de la nación lo denuncia Homero Mansi claramente, ¿no? Como sabemos, él era de Santiago del Estero, ¿no? Entonces, aña tuya, aña mía. Ese pueblo tan peronista que lo sigue Homero Mansi, porque en el 2011 Cristina ganó con el 93%. Tal cual. Selecciones. Sí. Entonces Homero conocía la realidad de cerca, ¿no? Sí. Conocía esa realidad de cerca y decía: las provincias no son pobres, sino son empobrecidas, decía, ¿no? Diciendo, bueno, hay un proceso histórico por el cual se ha despojado a las provincias de su riqueza, ¿no? El trazado del ferrocarril es otra cuestión que aparece claramente, es manifestación de eso, ¿no? Ese trazado del ferrocarril en abanico hacia el puerto de Buenos Aires, ¿no? Ese trazado del ferrocarril que Scalabrini decía, parece cuando uno mira el mapa, decía Scalabrini, parece una gigantesca tela de araña metálica que aprisiona la mosca que es la nación, ¿no? Decía, esos ferrocarriles trazados así, dice Scalabrini, nos mantienen en el primitivismo agropecuario, nos mantienen siendo una economía dependiente de Gran Bretaña en este caso, ¿cierto, no? Sí. Quien nos habla es Juan Godoy, autor de La Forja del Nacionalismo Popular, la construcción de una posición nacional en la fuerza de orientación radical de la joven Argentina, con prólogo de Norberto Galazo, que es editorial Punto de Encuentro, que acaba de salir y que está en este momento en varias presentaciones. Nosotros vamos a unos consejos, alguna información de aquí, de la Ecomedios, AM 1220, y estamos nuevamente... y después tengo una perlita para todos, ¿sí? Para todos y todas. Por favor, levantemos el ánimo en este momento, a 2 días del conmemorar el 17 de octubre, los 70 años del 17 de octubre. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Comienzo de espacio publicitario. La Cámara de Comercio Italiana en Buenos Aires convoca a empresarios y profesionales que deseen desarrollar su negocio con Italia y la Unión Europea. 81 cámaras en 55 países y 130 años de historia avalan nuestra trayectoria. Somos integrantes ejecutivos de la Cámara de Comercio Europea. Adelántese al Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Trabaje en conjunto con la Cámara. Asóciese sin cuota de ingreso llamando al teléfono 4816-5900 o enviando un mail a cceibaires@cceibaires.com.ar.
Lo esperamos. Fin espacio publicitario. Espacio cedido al Frente de Izquierda. Nicolás del Caño es diputado nacional y candidato a presidente por el Frente de Izquierda. Apoya las causas de los trabajadores, las mujeres y los jóvenes. Y siempre está ahí, poniendo su cuerpo. Estar junto a la clase trabajadora, a la juventud, en sus movilizaciones, tenemos el derecho legítimo. Propuso que todos los funcionarios políticos cobraran como una maestra. Él lo hace. Nicolás del Caño, presidente. Miriam Breckman, vice. Lista 137, Frente de Izquierda. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido al Frente para la Victoria. El desarrollo es cuidar y privilegiar la experiencia y el trabajo de toda la vida. Los países grandes y fundamentalmente un proyecto grande, cuida a su gente grande. Y mi compromiso es continuar y renovar los planes de inclusión para sostener este derecho fundamental. Y así, la victoria que viene ahora será la victoria de todos. Scioli presidente. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación Carlos Zanini. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar. Espacio cedido a Progresistas, Provincia de Buenos Aires. Stolbizer, el voto ganado. Jaime Linares, candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Juan Carlos Pugliese, vice. Progresistas, lista 132. Conectate con nosotros. Twitter, @Ecomedios1220. Infobaires 24 Radio en Ecomedios, con la conducción de Alejandro Tarruelia. Bueno, estamos de vuelta en Infobaires 24 Radio. Les voy a leer algo y se las dejo picando. A ver, ¿quién dijo? Me metería de lleno en la política si mi país corre el riesgo de caer nuevamente en un gobierno populista socialista que por suerte fue sacado por el Congreso. Creo que hay un sistema que para mí es el mejor, que es el capitalismo, porque yo era pobre y con el fútbol pude tener la posibilidad de tener una vida mejor. Pero el socialismo hace que los dirigentes se enriquezcan a costas del pueblo. En Venezuela, por ejemplo, una de las hijas de Chávez se dice que es millonaria, cuando nunca en su vida trabajó, y el pueblo se muere de hambre. Finalmente, con respecto a las próximas elecciones argentinas, agregó, a mí personalmente me gustaría que hubiera balotaje y que Macri y Massa se unieran, porque la continuidad es como una dictadura. ¿Quién dijo esto? Hay que atajar para... Si tuviéramos ahí una cinta de unas trompetas, una cosa así, digo, como sí, para darle espectacularidad a semejante frase. Mañeto no, lo dijo el gorila Chilavert, ex arquero de Vélez Sarsfield y del seleccionado paraguayo. Ah, y él vive en Paraguay. ¿No? Vive en Paraguay. Y él dice que en Venezuela... Venezuela... Y habla del socialismo, es un humorista. Se ha vuelto humorista. No se caracteriza por su humor, ciertamente. ¿Quién es Chilavert? No me digas que es Chilavert. ¿Chilavert? Lo captamos desde el Paraguay. Tremendo esto, no se puede creer, un tipo que la verdad es que uno debiera mirar la vida de otra manera cuando justamente reconoce sus orígenes, ¿sí? Uno nunca puede decir que el capitalismo es lo que va a permitir que sus compatriotas que están en situación de pobreza
lleguen a ser millonarios como él, porque él jugó al fútbol. ¿Y cuántos Chilavert hay? A ver, no hay ¿cuántos tantos. arqueros de la categoría? Él habla de dirigentes, y los dirigentes de las ligas de fútbol donde él trabaja no son socialistas ni nadie, están llenos de plata en situaciones de desapego de cualquier norma legal, ¿no? Está preso varios de los dirigentes. Leoz, exacto, dirigentes del Paraguay. Él dice que son de socialistas, Leoz. Sí, la verdad es que a mí me parece que en primer término lo que hacen es lisa y llanamente no tomar en cuenta que justamente el sistema capitalista es lo que permanentemente propende a sumir en mayor pobreza al grueso de la población. Muy marcadamente se ha visto acá. Y más en su país, ¿no? Donde gobierna un gobierno ilegítimo. Que voy a decir, bueno, son capitalistas, bueno, son narcocapitalistas. Él está justamente haciendo como una apología de... dice que por suerte fue sacado por el Congreso, Lugo. Digo, esto fue un golpe blanco de Estado. Pero bueno, la verdad es que yo no lo soporto ni hablando de fútbol, así que mucho menos hablando de política, diciendo estas barrabasadas. Pero bueno, a todas luces, digo, quería hacer hincapié en lo siguiente. Cuando uno pasa por estas, o tiene un origen humilde, y logra después descollar, como en el caso de este muchacho Chilavert, y hacer muchísimo dinero, porque realmente es millonario, me parece que tendría que tener un poquito de cordura, o llamarse a silencio en todo caso, porque no tiene ni la más puta idea de lo que está hablando este muchacho, francamente. Dicho sí. Es un tipo con en castellano básico, poco contenido, ¿no? Sí, poco contenido. Dice cualquier cosa, realmente le sale un ataque, pero también evidentemente en el entramado económico que él tiene en el Paraguay debe haber relaciones con estos señores que no son precisamente la dama de las camelias, ¿no? Los dirigentes de Paraguay que se mandaron un golpe de Estado encubierto y ahora trabajan con bases norteamericanas, con políticas encubiertas, y por otra parte con ampliación de las fronteras de las sojas, que hace que gran parte de población de pueblos de Paraguay se vengan para acá, que eso pasa en este momento mismo, ¿no? Que en la localidad de Moreno tiene una afluencia enorme de compatriotas paraguayos a raíz de esa ampliación de la frontera de la soja. De manera que no sé qué es desde dónde puede hablar Chilavert. Lo mejor sería que hablara de fútbol, porque me parece que sabe más, ¿no? que en este rubro. A mí me parece que de lo único que sabe es atajar, porque después cada vez que abre la boca dice barrabasada. Y qué curioso, parece que patea muy bien con la izquierda él, ¿no? Paradójicamente. Sí, claro. Y patea muy bien porque por otra parte tiene una característica de tener un pie chico que le servía, creo que tiene 38 y eso le sirve, cuando más grande es el pie, más inconvenientes hay en la capacidad de pegada en la pelota, de llegada, y eso tenía Chilavert, porque no tenía un pie muy grande, le cuesta hacer pie, por eso se nota. Y a su vez, claro, como pateaba de izquierda realmente tenía una capacidad enorme. Yo no sé qué es lo que pasa. Ahora patea de derecha y hace macanas, ¿no? No llega a la red. Un desastre este muchacho. La verdad que quería compartirlo con ustedes porque me parecía realmente... Sí, es sorprendente, de las cosas que sorprenden. Juan, contame una cosa, ¿cómo está lo del libro y qué estás pensando ahora en un libro próximo? Porque indudablemente va a ser un libro de lectura, me imagino, en torno a lo que es el ámbito académico, pero también es un libro de lectura para la política, vamos a tratar de que los políticos lean un poco más de lo que leen hoy, ¿no? También. Sí, bueno, tenemos planificado ir haciendo varias presentaciones del libro, ya hicimos alguna con la Municipalidad de La Plata, estuvimos los otros días también presentando Parque Patricios, también en el local de Norberto Galazzo, que hizo el honor de escribir el prólogo del libro. Estuvimos ahí, que vino Alejandro a ver la presentación amablemente.
Así que estamos intentando de darle difusión a este tema, que es un tema que ha quedado en cierto sentido. Jauretche decía que había pensadores que eran malditos en la historia argentina, ¿no? Pero no malditos como una cosa negativa, sino malditos en tanto son silenciados, decía, por el aparato cultural de colonización pedagógica, ¿no? Jauretche dice: el aparato cultural de colonización pedagógica echa luces y sombras sobre los pensadores. Sobre algunos va a echar luces y sobre otros sombras. Echa luces sobre los pensadores que no denuncian la dependencia y echa sombras sobre los pensadores que denuncian la estructura dependiente de la Argentina, ¿no? Y Forja, en cierto sentido, aparece como una agrupación que podríamos decir maldita en la historiografía argentina. ¿Por qué? Porque Forja es un tema que no ha sido tratado largamente por la historiografía argentina. Hay un libro sí muy bueno de Sena, los trabajos de Norberto Galazo en la biografía de Scalabrini, de Jauretche, que tratan el tema, pero después no tiene otros tratamientos, son como patreadas que se fueron haciendo con este tema, y en ese sentido intentamos hacer un aporte, y por eso queremos darle una difusión a esta organización, a esta agrupación que fue, insisto, un hito fundamental en la historia argentina y constituye un eje entre los dos grandes movimientos nacionales del siglo XX, ¿no? Entre el movimiento nacional irigoyenista y el movimiento nacional peronista, ¿no? Forja hace como una suerte de eje, como una suerte de mediador entre esos dos grandes movimientos. Claro, y además vos planteas una cosa que es muy interesante, que es digamos, hay posibilidad de construir sobre una base nacional desprendiéndonos de las taras del eurocentrismo, que eso es un tema fundamental, porque hoy tenemos nosotros muchas veces, que vemos en los cursos, lo vemos en algunos pensadores que están cercanos también al kirchnerismo, ¿no? Que muchas veces están buscando cómo vos pensás, mirando cómo lo dijo tal pensador, claro, sea Gramsci, Althusser o lo que sea, que son aportes sin duda, nadie les va a negar aportes, pero la mirada de lo propio, ellos cuando miran Italia desde Gramsci, lo miran desde Gramsci adentro. ¿Por qué nosotros no podemos mirar a América desde la mirada de nuestros pensadores y luego tomar aquellas cosas que nos pueden servir de quien sea? Pero la base del sentir, de la tensión propia, surge del escenario donde vos estás pisando. Más aún teniendo un antecedente que es el coloniaje, porque uno toma el coloniaje a la derecha, pero también el coloniaje a la izquierda, porque hasta Marx se equivocó en muchas observaciones en torno a lo que podía pasar a la India, América, a Bolívar, la consideración, como hay cosas de marzo realmente que son maravillosas, del 18 Brumario, los trabajos sobre la guerra de secesión de Marx y Engels, periodísticos, que son inobjetables, pero cuando analizaban la realidad tenían una cosa propia, y quizá eso nos falta a nosotros asumirlo definitivamente como una capacidad nuestra, y en ese sentido Forja, vos una cosa que trazás muy bien es que el hecho de decir, bueno, el irigoyenismo llegó a un punto. Forja no fue el irigoyenismo, claro, sino que es el pie del irigoyenismo proyectado de algún modo como un gran puente que hace, luego funde en el peronismo, y entonces ahora quizá necesitamos un movimiento de estos tiempos que haga un resumen de eso, ¿no? Tal vez estoy interpretando... Tal cual, no, yo creo que sí, son dos cuestiones centrales, ¿no? La primera, la necesidad de un pensar en nacional, ¿no? Porque claro, en Alemania se piensa en alemán, en Francia se piensa en francés, en Italia, como vos decías, en italiano, pero en un país como la Argentina, semicolonial, muchas veces en lugar de pensar en argentino, se piensa en francés, se piensa en alemán, ¿no? Y porque lo dijo tal pensador en francés es mejor que cuando lo dice un pensador argentino, ¿no? Es al fin y al cabo la misma mirada que viene desde la estructura sarmientina, desde esa matriz de civilización y barbarie, ¿sí? Lo de afuera es lo bueno, lo propio, lo de adentro es lo malo. Y en este sentido Forja hace un gran esfuerzo. ¿Por qué? Porque a los problemas argentinos los enfrentemos con criterio nacional. Y Forja va a ser una agrupación que constituye una manifestación genuinamente argentina, ¿no? Ya José Martí decía, para mirar la realidad, decía Martí,
hay que quitarnos las antiparras yanquis, decía. Bueno, es este mismo sentido el que traza Forja, ¿no? Y él, ¿quién más autorizado que él, que había estado en las entrañas del monstruo, ¿no? Claro, tal cual. Hay un texto, ¿no? Que dice, estuve en las entrañas del monstruo. Claro, ¿no? exactamente. Es fantástico ese texto. Pero en este caso, claro, Forja dice, reclama ojos argentinos para ver nuestra propia realidad. Me parece que lo que marcabas vos es central porque, claro, dice, no, es una postura chauvinista, pero en realidad lo que hace que una idea sea nacional o extranjera no es el lugar geográfico de donde nace, sino es la correspondencia con las necesidades nacionales, porque claro, sería tonto cerrarse a los aportes del pensamiento. No, pero de además son pensadores realmente, uno puede decir, ¿quién va a negar a Gramsci, a Marx? Claro. Es más, yo digo, bueno, observo su pésima información sobre la India. Bueno, hay una desubicación, pero sobre el piso que estaba parado la realidad de él la miraba bien. Claro. La observaba con además era un gran periodista con un nivel de cultura, se nota mucho en el 18 Brumario, permanentemente alusión a obras, el Fausto, que los griegos, que esto, notable, ¿no? Pero cuando viene a la realidad propia, y eso te hacía incluso perder de vista un elemento que para mí cada vez es más importante en el tramado de las realidades políticas, que es el tema del arte, ¿no? Claro, es decir, vos decís, bueno, nos pasaba esto, bueno, miramos hacia afuera toda la cosa y nos comemos a Marechal, ¿viste? Claro. Es decir, bueno, Marechal surge por esas cosas de la vida y en los 70 surge porque fue a Cuba y el tipo con esa cosa casi infantil dice, bueno, esto es maravilloso, boom, cierra en primera plana, porque ¿cómo Marechal? Marechal es un pensador católico, ¿no? Un tipo con una libertad interior. Entonces empiezan ahí dice, pucha, ese tipo escribió Adán en Buenos Aires, Megafón y la guerra había salido en esos tiempos, ¿no? Empieza a verse, y bueno, pero siempre fue como el tipo del desubicado en todas esas cosas. Y como él, hay muchos otros escritores que ha pasado lo mismo, pero en el arte, si vos ves una película italiana del neorrealismo, te encontrás con cosas más cercanas que no necesitas pasarla por la traducción de los pensadores, ¿no? Claro. ¿No es cierto? Claro, y Forja tiene un peso artístico notable, porque Calvino Ortiz venía de la literatura, y Homero Manzi, ¿no? Con este maravilloso texto que leyó hoy de Arturo Bonín. Tal cual, Homero Manzi también, ¿no? Homero Manzi, exacto. Calabrini en la primera obra también, el hombre que está solo y espera, ¿no? La década del 30, antes había escrito en La Manga, ¿no? Pero en el 30, esa libro, obra es maravillosa. Jauretche también, el primer libro es un libro de literatura, que es El Paso de los Libros, exacto, El Paso de los Libros es el relato de la última revolución radical. Exactamente, escrito en lenguaje de gauchesca, ¿no? De gauchesca, tomando el Martín Fierro, de Hernández y demás, ¿no? Y otro pensador, por ejemplo, que no era de Forja, ¿no? Pero está ligado al pensamiento nacional, Hernández Arrey. El primer libro también es de literatura, es un libro que se llama 7 notas extrañas, un libro que escribe en la década del 30, si mal no recuerdo, el año 36, pero es un libro de escasa difusión, ¿no? Mirá vos, yo no lo conocía. Y todos estos autores siguieron, podríamos decir, el camino que trazó Homero Manzi. Un día Homero Manzi dice, yo dejé de ser un hombre de letras para escribir letras para los hombres, ¿no? Claro, esto lo cuentan como que que una vez estaban en un bar con Discépolo y vio una persona y dice, estos no son poetas, ellos escriben letras. Y entonces él le dice a Discépolo, tiene razón el hombre, dice, nosotros escribimos letras para los hombres. Claro. Nacho, vos como hombre de arte. Ibas a decir hombre de letras, sopa de letra únicamente. Contame. No, como hombre del arte, bueno, estamos hablando y nos vamos un poco para el lado del arte con lo de Forja y todo eso, ¿no? Yo le decía también en el folclore existe una riqueza enorme también en las letras, en las diferentes variantes regionales, ¿no? de la canción, que tienen vinculación también con la generación de un pensamiento nacional. Y absolutamente. Yo, para aseverar esto que vos estás diciendo, puedo decir que consecuentemente existieron las listas negras. Claro, para los artistas también. Exactamente. Sí. De modo tal que, sí, efectivamente,
nuestro cancionero popular es riquísimo en la materia, digamos, de la canción, que en su momento, por ejemplo, hubo un momento, por allá por los 70, que se llamaba canción de protesta, claro, donde se manifestaba, digamos, los distintos aspectos de la realidad política a través de la música y la poesía, o ensamblados en canciones, ¿no? Así que, y creo que finalmente, como para terminar mi aporte al respecto, se me ocurre que los libros son una manera de dejar testimonio de una época, pero tal vez las canciones lo hacen de manera más popular, ¿sí? ¿No? O sea, podemos decir, qué sé yo, Pedro y Pablo, para el pueblo lo que es del pueblo, por referir simplemente una canción que ha transitado todas las etapas desde los 70 hasta ahora y sigue siendo, teniendo vigencia como una expresión de protesta contra el régimen impuesto. Así que... Claro. Y creo que los años 30 justamente han quedado inmortalizados en las letras de Discépolo, ¿no? Digo, Gira Gira, Cambalache, claro, ¿no? Digo, sí, sin duda... Años duros. Sí, ¿no? Sin dudas muchas veces el arte refleja muy bien y muy certeramente la realidad, profundamente. Seguro. ¿no? En los 90 teníamos la valiosísima, el valiosísimo aporte de Piñón Fijo. y bien, así transitaba el mensaje político en los 90, claro, digamos, era de esa banalidad, ¿no? De esa cosa, exacto. Y en el 45, por ejemplo, Homero Mansi cantado por Hugo del Carril. Vuelve Perón, el pueblo vibrará de emoción. Vuelve Perón, para salvar a la nación. Con su regreso a la patria, reina otra vez la alegría que se perdió aquel día en que Perón se alejó, pero con gran decisión el noble pueblo argentino para regir su destino vuelve a elegir a Perón. Vuelve Perón, renace así la libertad. Vuelve Perón, hoy todo es felicidad. Con Perón en el gobierno, la Argentina de mañana, justa, libre y soberana, otra vez volverá a ser, porque estando el general habrá paz, trabajo y paz, y todos disfrutarán de la justicia social. Vuelve Perón, vuelve con él. Héctor Maurera, se nos pasó de Vita a Héctor Mauré, que es la otra etapa de esto que viene del 17 de octubre para acá. Este tema corresponde a la época de las prohibiciones, a los años 60, cuando Héctor Mauré, un cantor famoso, que solía hacer unas bromas pesadas a la policía cuando llegaban a algunos lugares en la Boca, solía cantar. Y entonces entraba la policía, hacía cambiar el repertorio a los guitarristas y cantaba Arrésteme sargento y póngame cadena, y generaba incidentes. Habitualmente salía en La Razón, chiquito, Héctor Mauré preso. Entonces se estaba cantando y siempre pasaba más o menos lo mismo.
Lo que íbamos a escuchar, lo vamos a escuchar la semana que viene. En todo caso era Hugo del Carril cantando la payada semejante a la que escuchamos más temprano sobre Perón, hecha sobre Evita. Él había hecho 2 payadas en dedicación, una dedicada a Perón y otra dedicada a Evita. Quiero detenerme un minuto para comentarle a nuestros oyentes, amigos, compañeros, que a partir de la fecha, nuestro queridísimo columnista de lujo, Alberto Lettieri, ha dejado de pertenecer al equipo de manera permanente, digamos, en lo que hacía a su labor de cada jueves, por otros compromisos que él tenía con anterioridad, que se había suspendido, y por eso aceptó emprender la tarea con nosotros en Infobaires 24. Esto no va a ser así ya. Le mandamos un enorme abrazo a nuestro querido amigo y compañero, el gran doctor en historia Alberto Lettieri, y que obviamente te vamos a estar esperando para que nos ilustres de esa manera tan sobre maravillosa temas históricos, claro. Sobre la historia argentina. ¿Cómo lo autorizaste así alegremente? Tenías que haberle impedido que se fuera. Que se fuera. No te aceptamos la renuncia, Alberto. Queremos también saludar al equipo de redacción de Infobaires 24. Ahí está Silvina K. Claudia Silvina acá, perdón, estaba leyendo acá lo de Chilaver, no lo puedo creer. Carlita Pomarico, Laura Cortés. Mañana estamos, a partir de la 1 de la mañana ya podés entrar en www.infobaires24.com.ar y ya sabés quiénes somos, cómo miramos la realidad. Creo que bastante parecido a lo que lo mirás vos. Eso tratamos en cada día en nuestra tarea informativa. Alejandro. Bien, también nos se puede escuchar el programa en www.ecomedios.com, que estamos ahí con la versión del programa de hoy, y nos estamos yendo hasta la semana que viene, el último día que nos toca. Después hay veda por las elecciones del próximo domingo, así que el próximo jueves es el último programa previo a las elecciones, donde vamos a tener una satisfacción muy grande el domingo 25 con toda seguridad. Pero el jueves próximo tenemos una gran sorpresa. No vamos a poder hablar de candidatos y demás, pero sí vamos a traer un personaje de la política que... Pero no, la veda es el viernes a las 8 de la mañana. Entonces, ¿sabe qué? Le vamos a meter Scioli desde las 21 hasta las 23. Exactamente, de ese modo. Le agradecemos a Dionela, que estuvo acá con nosotros también, representante de la sociología. Juan Godoy, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Gerardo Subirana por todo el aporte técnico y artístico. De nada, Alejandro Tarruela. Ignacio Campos, Alejandro Tarruela, se va hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Buena semana, queridos. ¡Viva Perón! Pa